vamos a invitar a varios compañeros de León que nos va a presentar la experiencia de Venezuela en la construcción de sistemas universales. Bien. Muy buenas tardes, amigas y amigos todos. Bueno, muy brevemente queremos comentar un poco lo que desde Venezuela bolivariana hemos venido planteándonos ya en esta década. Son 11 años de una experiencia que se le ha denominado la Revolución Bolivariana, en la cual nos encontramos cuando comienza nuestro gobierno con lo que en los países de América Latina, seguramente es el caso de ustedes también, nos encontramos con un sistema de salud con las características de ser un modelo individual, curativo, hospitalario, el modelo biomédico que hay en nuestros países, sin un sistema de salud, sino en un proceso de privatización con el control por parte de la industria farmacéutica y tecnomédica, con el control de los gremios, particularmente el gremio de médicos, con el poder que tienen y una mercantilización del sector salud, en un panorama que nos lleva a proponernos un conjunto de acciones. La primera de ellas, como seguramente ustedes saben, fue llamar a la Asamblea Nacional Constituyente. Ayer tuvimos oportunidad de exponerles cómo en esa Constitución se recoge la concepción de la salud, que fue nuestra primera gran tarea, de entender que no podemos seguir hablando de salud como atención médica reparatoria. Cada vez que hablamos de salud, hablamos de médicos, enfermeras, medicinas, enfermos. Hablar de salud ha sido una tarea de estos años que cada vez el pueblo entiende más y mejor, que es salud como calidad de vida, salud como el buen vivir, salud como el vivir bien, salud entendido como una nueva manera de vivir, una nueva manera de criar los hijos, una nueva manera de relacionarse, de estar en paz consigo mismo, con el otro, con los otros y con la naturaleza. Si no hay una concepción de la salud de esa magnitud, seguiremos entrampados en hacerle el negocio a la industria farmacéutica y tecnomédica. Y para eso hemos, en buena medida, convertido el aparato de salud en un aparato reproductor de la acumulación de capital. En ese sentido, la Constitución bolivariana permitió una gran movilización popular. En el caso particular de la organización que represento, que es la Coordinadora Nacional de Participación Comunitaria en Salud, realizamos más de 100 eventos en todo el país y los artículos que aparecen en la Constitución fueron producto de esa consulta a miles de venezolanos que participaron en eventos como estos. No solamente entonces es la Constitución que establece esta concepción de la salud y la seguridad social, sino que nos planteamos impulsar una propuesta de participación popular. Se crearon en el país más de 9.000 comités de salud que luego, al momento actual, forman parte de los consejos comunales y de las comunas en formación. Un gran proceso de politización del pueblo, sin lo cual, sin conciencia política, sin organización, sin participación, no son posibles los cambios. Mientras los cambios sigan viniendo desde arriba, desde el gobierno, desde los políticos que hacen de la política una profesión para beneficio personal, mientras los cambios no vengan desde abajo, desde ese poder popular, ese poder constituyente, movilizado, activo, crítico, organizado, esos cambios no se van a dar más que en un papel que no es garantía de que esas transformaciones se den. Comentábamos ayer que nos planteamos igualmente un nuevo tipo de médico, de enfermera, de odontólogo, y esa ha sido una de las tareas más difíciles que afortunadamente ayer comentábamos que ya hay 23.000 médicos que se están formando en nuestro país, de los cuales se están graduando 6.000 ya en este momento. Igualmente estamos formando enfermeras,
odontólogos, pero con otra concepción, con un perfil técnico, que sean buenos profesionales, pero no solamente que sepan de medicina, sino con un perfil ético, un perfil político y un perfil psicológico, que haga de esos hombres y mujeres nuevos un nuevo tipo de profesional, un servidor público con conciencia social, con compromiso social. Eso hace que los médicos, un poco lo que en alguna oportunidad conocimos de los médicos descalzos chinos, estos médicos nuestros son esos muchachos que están en el barrio o en la fábrica con los promotores de salud, formando, en este momento, hablando de salud mental, hemos iniciado un programa nacional de formación de promotores comunitarios de salud mental. La salud mental es un problema demasiado importante para dejársela en manos a los psiquiatras y psicólogos. La medicina y la salud es un problema demasiado importante para dejárselo en manos a los médicos. Los médicos deben ser aliados nuestros, pero el gran aliado de la lucha por la salud y la calidad de vida es el pueblo organizado. Esta tarea no ha sido nada fácil. Nuestro objetivo, desde un primer momento, fue la creación del Sistema Público Único Nacional de Salud. Sin embargo, y en estos minutos que me quedan, es necesario que también, ayer lo decíamos con toda honestidad, probablemente la Revolución Bolivariana debe decir en este auditorio que es más lo que podemos hablar de lo que no se debe hacer que de un modelo que vengamos a ofrecer para que lo copie nadie. Y digo que tenemos que aprender de los errores, de las fallas, los desaciertos. En ese sentido, para nosotros ha habido obstáculos, limitaciones y contradicciones de una enorme significación, de importancia y magnitud. Son enemigos de ese proceso que estamos intentando la burocracia, la corrupción, el poder del gremio médico, el poder de la industria mediática, esa industria de embrutecimiento que constituyen los medios de desinformación masivos, verdaderas empresas de comunicación. Lo comentaba alguien en la mañana de hoy, nos sucede lo mismo cuando vamos a cualquiera de nuestros países. La prensa, la televisión, la radio, en lugar de ser instrumentos de educación, son instrumentos que contribuyen al embrutecimiento colectivo, a la idiotización de la población. Necesitamos medios de comunicación que realmente sean instrumentos de educación y de formación ciudadana. Ese es un gran enemigo que tenemos en todo intento de cambio. Debemos decir con honestidad que todavía, al día de hoy, no ha sido posible en la Venezuela que intenta esta revolución bolivariana conformar el sistema público único nacional de salud. Han sido más poderosos los intereses de la industria farmacéutica y tecnomédica, de grupos médicos organizados que han hecho de la salud una mercancía. Ese médico, no sé si aquí pase algo parecido, pero es la historia nuestra lamentable. El médico que en la consulta pública, en el hospital, el paciente no ha terminado de decir qué le duele y ya tiene la receta en la mano. Es una deshumanización de la atención médica. Estamos asistiendo, lo digo con frecuencia, a una animalización de la atención médica y a una humanización de la atención veterinaria. Los veterinarios tratan a los animales con un gran cariño en la consulta, pero los médicos tratan como unos animales con mucha frecuencia a los pacientes. Y ese es un proceso de deshumanización y de mercantilización. Ha sido entonces una pelea muy difícil que confesamos que no ha sido posible exitosamente lograrla hasta el presente. Se me acabó el tiempo. Bueno, de todas maneras, quiero finalizar comentando
que la tarea central que nos hemos planteado es la participación ciudadana para lograr el control de la gestión pública en salud, participación ciudadana para la construcción del poder popular. Allí descansa, esa es la clave de la posibilidad de la transformación. Lo demás es discurso, es retórica, es la politiquería y el partidismo hecho cargo de un proceso de transformación. Sobre eso comentaremos mañana, que nos corresponde una conferencia en la mañana a la cual los invitamos. Simplemente termino diciéndoles que entre nuestros logros se acaban de aprobar recientemente, aquí tengo algunos ejemplares, la ley orgánica de los consejos comunales, la ley orgánica de Contraloría Social, la ley orgánica del Poder Popular y 5 leyes más que le dan, desde el punto de vista legal, el poder al pueblo. En todo hospital, en todo centro de salud, es el pueblo organizado, en comités de Contraloría Social, los que llevan el control de todo el proceso de salud. Sin ese marco legal y sin pueblo organizado, nos quedamos en el discurso. Mañana continuamos entonces conversando sobre el tema. Gracias. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Reciban un muy fraternal saludo. Quiero decir primero quién soy yo. En este momento hago parte de la Secretaría de Salud, pero mi naturaleza política es del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social, y hago parte de una organización que es el Grupo Guillermo Ferguson, que somos un grupo de activistas de derechos humanos en Bogotá. Y un poco voy a dar la lectura desde ese rol que he tenido en el plano de lo político, participando en un ejercicio de gobierno hacia la apuesta de una alternativa distinta de política en mi país. Quisiera contarles que pues deben ustedes tener como contexto por distintas fuentes que mi país está inmerso en un proceso de violencia sociopolítica histórica de más de 50 años, que somos modelo de lo que no debemos ser modelo en términos de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que llevamos más de 5 décadas en este conflicto, pero que además somos modelo en el tema de salud de lo que no debemos ser modelo. Es un modelo que privilegia la lógica del mercado y la salud como mercancía, y claramente hay unas expresiones ciudadanas en que exponemos esta violación y que nos negamos a la posibilidad de que esto siga permaneciendo así en nuestro país, pero que tenemos realmente muy pocas posibilidades de que eso cambie en nuestro país. Desde allí se ha generado una dinámica de movimiento donde se generan distintos escenarios muy parecidos a los que ustedes tienen con Foro, de la cual hemos participado. Se ha presentado una coyuntura desde hace 8 años en Bogotá, particularmente en el país, de tratar de generar una forma de organización desde la izquierda en nuestro país, en donde permanentemente tenemos más fracasos que éxitos, pero bueno, hay que apostar por una alternativa. Nos desilusionamos todos los días, pero todos los días también tenemos posibilidades de esperanza de construir un mundo diferente. Y Bogotá es la ciudad más grande de Colombia, tiene la 5ª parte de la población del país, y a pesar de que creemos que es allí como una de las ciudades de mayor desarrollo, también es una de las ciudades que tiene los indicadores de exclusión social también que no son de alguna manera dignos de ver. Se presenta una alternativa hace 8 años en medio de un contexto político también de gobierno nacional de profundización del modelo neoliberal, en una lógica de alianza de partidos, y se abre esta posibilidad a través de, en su momento, Lucho Garzón, quien entra a ser alcalde de Bogotá en el año 2004-2007, y desde allí, de manera particular, se hace pues una invitación a ser parte del gobierno a algunas
actores que hacemos parte de este movimiento nacional por la salud, desde los grupos académicos y desde el grupo de activistas de derechos humanos, y en la lógica de que el gobierno en ese momento de Lucho planteaba avanzar en Bogotá, en reconocer que se puede avanzar en términos de modernización, pero que sobre todo avancemos en una ciudad mucho más humana y que se tome la decisión política de enfrentar los problemas de pobreza en la ciudad. En esta lógica tenemos que tener en cuenta que Bogotá tiene una hegemonía importante del sector privado, el sector público se ha reducido en la mínima expresión, la red pública hospitalaria es una red que no representa más del 10% de la capacidad instalada en oferta de servicios y es la red que finalmente soporta las localidades o los territorios que tienen mayor vulnerabilidad en la ciudad. Y la mayoría de la prestación de servicios se coloca en la zona donde pues no es donde están las mayores necesidades. En esta lógica se colocan dos ideas fuerza en el ejercicio de gobierno. Uno es profundizar la democracia en la ciudad y dos, posicionar la salud como un derecho humano fundamental. Esas fueron las dos apuestas políticas como ideas, digamos, filosóficas fuertes, es avanzar en la ciudad y en el país de que se naturalizara la idea de que la salud era una mercancía y que la gente tenía que pagar por esa mercancía y que si no tenía derecho a un subsidio para garantizar tu derecho, un subsidio que además no le garantiza el derecho en su plenitud, sino a un paquete de servicios bastante restringido y que además hay una salud para pobres y una salud para ricos en esa lógica. En esa apuesta pues se hacen una serie de decisiones de tratar de, primero, adoptar para Bogotá un modelo de salud familiar y comunitaria, organizar la lógica de los servicios y tratar de, en Bogotá, de construir el complejo de atención primaria en salud, no solamente entendido como los promotores de salud, sino en una apuesta porque efectivamente el derecho reconozca el trabajo en salud desde lo territorial, desde la cotidianidad donde vivimos todos y todas, hasta el mayor nivel de complejidad en la atención. Por otro lado, reorganizar la forma como se opera la salud en la lógica de los territorios, no en una lógica general, y reconociendo las diferencias que tenemos las personas, los niños, los jóvenes, los adultos, los blancos, los negros, los verdes, los azules, todo lo que somos los seres humanos. Por otro lado, avanzar en una lógica de construir políticas desde la lógica territorial, local, no general, sino reconociendo las particularidades territoriales y esta construcción con una lógica muy fuerte en términos de participación social y participación comunitaria para la toma de decisiones. Hubo unos avances importantes en esa primera fase de gobierno, 2004-2008, se bajaron claramente indicadores de morbimortalidad en la ciudad por toda la política social, no solamente fue por el tema de salud. Hubo claramente una instalación de una capacidad en el sector salud. En el caso del talento humano en salud pública pasamos de 400 funcionarios a 4.000 funcionarios en el distrito capital y funcionarios no puestos en los centros de atención sino puestos en los territorios, en la calle, trabajando en las escuelas. Durante ese periodo el Bogotá mostró un avance en términos del índice de desarrollo humano de 10 puntos que de alguna manera nos dio una legitimidad hacia la ciudadanía que permitió además por un ejercicio político de alianzas tener una segunda posibilidad en cabeza de en su momento el alcalde Samuel Moreno, que además en ese contexto también hay que entender, estábamos en la transición de un gobierno de más de 8 años de Álvaro Uribe Vélez y la entrega de bandera a uno de sus mejores ministros en una alianza de varios partidos, igualmente pasó eso en Bogotá, una alianza de múltiples partidos
y que hoy, después de estos 4 años, hemos pasado por un alcalde en Bogotá puesto de la izquierda con claras implicaciones en términos de corrupción, en donde se perdió una legitimidad política por estar vinculado a procesos de corrupción en la contratación pública, y entregar las banderas a la que en su momento era la presidenta del partido, que ha venido ganando un reconocimiento mayor frente al trabajo que se ha venido acumulando. Y en este momento ya pasaron unas elecciones y el partido Polo Democrático ha perdido, por estos problemas de corrupción que se presentaron con el alcalde, una legitimidad política que se había ganado, una división de este partido, y actualmente tenemos un nuevo alcalde que fue del partido pero que rompió en función de estos problemas de corrupción que se generaron con este alcalde. Y bueno, ahora hay una nueva versión de la izquierda democrática en Bogotá. En su momento, con la nueva alcaldía que se instaló en el 2008, se quería avanzar en el acumulado que se tenía, y más en la lógica de ciudad de derechos, y en esta apuesta en la ciudad claramente se quería colocar una disputa con las políticas nacionales en la comprensión de la política social. Un nivel nacional que plantea una lógica alrededor del aseguramiento y la asistencia social puesta en el enfoque de riesgos, y la ciudad avanzando en una lógica de derechos y de respuestas integrales, con la idea clara de construir la ciudad de derechos y una ciudad incluyente en la diversidad. Simultáneamente, en ese ejercicio del nuevo gobierno, a nivel nacional se presenta una profundización de la crisis del modelo de salud en Bogotá. Como parte de la salida del presidente Álvaro Uribe Vélez, se había dispuesto una lógica de emergencia social para tomar una serie de atribuciones en el sistema que claramente violaban la autonomía profesional, en donde las familias tenían hasta que endeudarse, hipotecar y demás para poder garantizar la prestación de los servicios, y eso generó un debate nacional y de deslegitimación aún más de ese sistema y de movilización que ha, digamos, en este momento tensionado mucho el sistema de salud. Frente a lo construido en Bogotá, hoy, digamos, hay una forma de leer las necesidades del territorio de manera diferencial, de manera técnica cualificada, con datos estadísticos mucho más depurados en la lógica territorial y poblacional, pero también con procesos de participación social en la lógica de lecturas de necesidades, una apuesta por construir un sistema de protecciones sociales en la ciudad que se sustenta en la lógica de conformar una red de respuestas transsectoriales para la garantía de estos derechos, soportada por una serie de herramientas e instrumentos que puedan realmente afectar la calidad de vida de los bogotanos y de las bogotanas. En esta lógica de apostar en esta transsectorialidad y este sistema de protecciones sociales es avanzar desde una forma de gestión pública muy centrada en lo sectorial, que es lo que prima la operación de políticas públicas tradicional, a una lógica intersectorial, y que avancemos, y aún falta mucho por construir, en una lógica de transsectorialidad. Y en ese sentido la ciudad y digamos, la apuesta del modelo de gestión de la ciudad le apostó a construir la estrategia de gestión social integral. Esta estrategia se ubicó como una posibilidad de poder hacer una confluencia de las responsabilidades del Estado, de la sociedad civil y de los distintos actores públicos y privados de la ciudad en una lógica de concertación de políticas públicas por la calidad de vida, con amplia participación social, y para eso se diseñaron una serie de elementos trazadores para desarrollarla, y que hay unos acumulados aún muy débiles, pero son una idea instalada. Ya los sectores no solamente pensamos en la lógica sectorial, sino que estamos obligados a que pensemos en los otros sectores, en las necesidades de la gente en los territorios.
Esta idea de los componentes de la gestión social integral se requieren madurar, se requieren aún profundizar más y esperamos poder seguir construyendo en esta apuesta de la transectorialidad. Hoy Bogotá ya se reconoce con una diversidad de territorios que van más allá del componente administrativo, político-administrativo tradicional. Se construyeron una lógica de territorios sociales desde la voz de la gente, desde la voz también de los distintos sectores, pero sobre todo dándole más voz a los territorios, no en una lógica de centralización, sino una lógica de descentralización y de profundizar la democracia en los territorios sociales de Bogotá, y a partir de allí se tiene una lectura de finalmente cómo es que está la ciudad en términos de garantía de derechos, y esto muestra de alguna manera que los colores significan, y la numeración que está es los territorios que en términos de la información estadística y la valoración de la comunidad en los territorios reconocen la garantía de sus derechos. Los que están en verde claro, donde se reconocen que hay violación de 1 o 2 derechos, los que están en verde más oscuro de 3 a 5, los que siguen en color naranja de 6 a 8 y los que están entre 9 y 15 están en rojo. Como ustedes pueden ver, claramente pues no hay una sensación ni tampoco una documentación que en Bogotá haya una garantía efectiva de los derechos, y que eso obliga al Estado a avanzar en políticas, en términos de la política social y otras que puedan mejorar, digamos, no solamente la percepción, sino también la situación de los derechos. En Bogotá, durante ese tiempo se hizo una inversión importante de presupuesto propio de la ciudad, se aumentó en más del 79% de los recursos que se tenían en salud, y estos recursos se invirtieron en mejorar la infraestructura y aumentar la infraestructura hospitalaria. Mientras en el país se cerraban hospitales, en Bogotá se construyen hospitales públicos. Mejorarlas y generar estrategias para mejorar el acceso y efectivo a los servicios de salud, y se colocó como punta de lanza un programa en la lógica de instalar una idea política en la ciudad en que la salud es un derecho y que la salud debe ser gratuito para todos y para todas. Y en esa idea se colocó inicialmente un programa que tiene una lógica inicial de focalización, pero que la apuesta es que se instale la idea de la gratuidad en salud. Uno de los programas bandera que se ha venido trabajando en salud ha sido el programa de salud familiar y comunitaria. En su primer momento se denominó Salud al Hogar, hoy estamos hablando de Salud a su Casa. Inicialmente el programa comenzó como un programa de gestores en salud, caminando los territorios, reconociendo las necesidades en el territorio y trabajando en procesos de participación social y de gestión para el acceso efectivo a los servicios de salud y a los servicios sociales, con serias restricciones porque nuestro sistema es un sistema fragmentado y teníamos gestores que iban a las casas de las familias, ven las necesidades de salud y no tienen herramientas de que efectivamente podamos garantizar el acceso, porque para garantizar el acceso pasa por una lógica que no depende del sector público, sino depende de otros actores que están puestos en la lógica del mercado. Y en esa apuesta pues se ha venido tratando de generar una universalidad en este programa. Vamos hasta ahora en el 23% de la cobertura poblacional en Bogotá, pero estamos en el 47% de la población con mayor fragilidad social en la ciudad. Y de un año para acá hemos apostado que el programa de salud familiar y comunitaria no sea un programa solamente de gestores comunitarios, sino de profesionales de la salud, de las ciencias sociales y de las ciencias ambientales cualificadas en los territorios, caminando y estando en las casas de las familias y trabajando por una lógica de promoción de la salud integral y de calidad. En esa apuesta hemos venido como tratando de configurar el desarrollo de esta apuesta del programa de salud familiar. Igualmente tenemos un programa que se llama Salud al Colegio, que hasta ahora vamos en la cobertura alrededor de las instituciones educativas públicas
y nos falta llegar a una cobertura universal de ellas y avanzar a las instituciones privadas. Y se ha venido generando dispositivos para posicionar los desarrollos de participación social. Hoy hay una política de participación social y unos decretos alrededor de eso, que todavía falta mucho camino por recorrer. Hoy no hemos logrado generar una lógica de presupuestos participativos a pesar de que fue un mandato inicial de gobierno. Y hoy estamos a puertas de iniciar un nuevo periodo de gobierno con unas tensiones dadas en lo que inicialmente era una alianza de distintas organizaciones y fuerzas políticas de izquierda en una sola en la ciudad. Hoy estamos en otro panorama político, pero también con muchas expectativas de un gobierno que sigue hablando y apostando por la lógica de que Bogotá sea una ciudad más humana en la perspectiva de los derechos. De todas estas, digamos, de estos aprendizajes de estos 8 años de reflexión, pues quedan muchas reflexiones. Una es que el sistema de aseguramiento se coloca en una vía contraria al derecho. Realmente para nosotros, en la valoración que tenemos, ha sido imposible implementar la estrategia de atención primaria en salud. Lo que tenemos son programas todavía iniciales. No hemos logrado una lógica de organización de la atención primaria en salud y esto se da porque sigue primando la lógica del mercado en nuestro sistema. Y en lo que estamos en este momento es que esta experiencia del programa de salud familiar y comunitaria en la discusión de la nueva reglamentación que se dio de la reforma se ha colocado más como un instrumento que se dispone más al modelo neoliberal y no en una lógica de transformación del sistema. También estamos, digamos, en una reflexión sobre cómo podemos seguir colocándole una disputa ideológica al modelo, en la lógica de poder seguir hablando de que desde ejercicios de gobierno podamos transformar la lógica institucional. Nosotros somos una experiencia municipal y realmente algunos hay una discusión muy fuerte sobre si seguir en el gobierno en esta lógica o salir más en la apuesta de los movimientos sociales para que podamos avanzar en una transformación realmente radical del sistema de salud. Y en esa lógica actualmente el Movimiento Nacional por la Salud y otros actores y organizaciones sociales en el país estamos impulsando la 8ª papeleta como un mandato y una voz de pronunciamiento popular en Colombia frente a la exigibilidad de la salud como derecho y la derogatoria de nuestra ley 100. Esa es de manera general la experiencia que queríamos contarles desde esta actora que inicialmente les planteé, y por supuesto hay múltiples lecturas sobre el ejercicio de gobierno en Bogotá desde distintas personas que han participado en él. Muchas gracias.